Bueno, hoy vamos a concluir este curso de vida cristiana. Hemos estado hablando en las últimas clases o este año acerca de el cristiano y la familia, el cristiano y la sociedad. Hoy vamos a hablar acerca del cristiano y la iglesia, que es como un poco redundante al final, porque pues la iglesia es la reunión de cristianos, ¿cierto? Los cristianos somos los que conformamos la iglesia de Cristo. Vamos a hablar rápidamente acerca de lo que es la iglesia, porque ya en el credo habíamos dedicado una sección para hablar acerca de la iglesia, pero quiero que rápidamente recordemos. Entonces, básicamente la palabra iglesia, lo que significa la palabra en sí, es congregación o asamblea. Viene del griego eclesia, ¿cierto? Entonces, esa palabra significa congregación o asamblea o reunión de personas, ¿cierto? Y el propósito de esa congregación o de esa asamblea, como dice Carlitos, es adorar a Dios, que Dios sea glorificado en medio de esa reunión o esa asamblea o esa congregación. Entonces, esa es la definición de la palabra iglesia, es esa, congregación o asamblea. La iglesia entonces es la congregación o la reunión o la asamblea de los creyentes. Si alguien porfa puede buscar Hechos capítulo 2 versículos 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, entonces los que recibieron el mensaje que dio el apóstol Pedro en ese momento tan especial de Pentecostés, dice que fueron bautizados y se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. O sea, la iglesia al final es la congregación de los creyentes, ¿cierto? Es lo que está diciendo ahí Hechos 2. No vamos a leer las otras, ¿listo? Como al final de la clase de hoy les vamos a compartir todo el material, la idea es que ustedes puedan tener ahí el resto de textos para que los puedan leer con más calma en casa. Cristo es la cabeza de la iglesia, como bien lo dijo Dani. Leamos porfa Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, está hablando de Cristo y está diciendo que Él es la cabeza de la iglesia. Y por último, ahí mismo en Colosenses capítulo 1, pero en el versículo 24 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él se alegra en medio de sus sufrimientos porque esos sufrimientos o esas aflicciones son en favor del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿cierto? Bien, entonces la iglesia es eso, la asamblea o la congregación de creyentes en términos, digamos, básicos. Ya antes, como les había dicho, habíamos dicho que es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la esposa de Cristo. Bueno, hay muchos términos que la Biblia usa, ilustraciones. Ajá. Listo, entonces, soy la iglesia. ¿Qué significa el hecho de que seamos la iglesia? Lo primero es que somos miembros de la familia de Dios. Porfa, busquemos Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué bonito eso, ¿no? Saber que ya no somos extranjeros, como dice aquí, que ya no somos ajenos a Dios, a su familia, a la vida en Dios, sino que hemos sido adoptados como sus hijos y ahora hacemos parte de esa familia de Dios. Entonces siempre pensamos en el privilegio de ser hijos, pero también hay que pensar en el privilegio de tener hermanos en Cristo, ¿no? Por lo general pensamos, ay, qué chévere, ahora soy hija de Dios, pero también tenemos el privilegio de tener hermanos en la fe con los cuales conformamos la familia de Dios. Y la palabra de Dios también dice que somos piedras vivas del edificio espiritual que es la iglesia. Entonces miremos primera de Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, entonces somos piedras vivas. La iglesia no es la casa que tenemos allá en Castilla, carrera 78863. No es la casa. La iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros es un ladrillo de esa casa espiritual, no el edificio físico. Entonces tengamos eso en mente. Somos miembros de la familia de Dios y somos piedras vivas en el edificio espiritual que es la iglesia. Eso implica, como les decía hace un rato, unos privilegios, pero también unas responsabilidades, ¿no? El hecho de ser la iglesia es un regalo que el Señor nos permite, ser parte de su pueblo, de su familia, de su cuerpo. Es un privilegio, pero también demanda de nosotros unas responsabilidades. Y por eso hablamos de servir a la iglesia. Entonces, soy la iglesia, sirvo a la iglesia. Y quiero que leamos Efesios 4, del 11 al 13. Dice, y él mismo dio unos apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. ¿Del cual? Del 11 al... Hasta el 13. A fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bien, gracias, Merceditas. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Lo que está diciendo es que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y seguramente ahí no se limita la lista. Y no solamente está hablando para la iglesia en Éfeso o para la iglesia del primer siglo. Dios ha establecido o nos ha dado más bien a los creyentes dones y talentos para que podamos ser partícipes de la obra que Él está edificando, que es su iglesia. Entonces, Él dice que Él constituye apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 12? Cada uno de nosotros tiene unos dones y unos talentos para cumplir un rol dentro de la iglesia y que por medio de ese rol podamos capacitarnos mutuamente, edificarnos mutuamente, ¿cierto? Perfeccionarnos, como dicen otras versiones, mutuamente, para la obra del servicio. Entonces, lo que hacemos es que lo que yo sé, lo que Dios me ha dado, lo doy a la iglesia para que la iglesia sea capacitada. Y eso no es solamente un llamado de, por ejemplo, los que enseñamos la Biblia. No, es un llamado para todos los creyentes porque todos los creyentes hemos recibido al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que primero nos capacita a nosotros para luego nosotros poder capacitar a la iglesia en el hecho de ser el cuerpo de Cristo. Sí, es muy importante y quería agregar algo básicamente respecto a qué es la iglesia, ¿no? Y toda esta dinámica de este entendimiento a la luz de las escrituras respecto a la iglesia, ya que estamos entrando en servir a la iglesia, ¿no? Precisamente desde el concepto de qué es iglesia, yo puedo desarrollar toda una enseñanza y toda una teología respecto a cómo puedo servir a la iglesia. Muchos creen que servir a la iglesia es lo que yo hago cada domingo, por ejemplo. Entonces, esa idea está, pues, básicamente anclada en un entendimiento equivocado a la luz de la Biblia de qué es la iglesia. Si entiendo que la iglesia somos, como dijimos hace un momento, las personas, la comunidad de creyentes alrededor del mundo, y hay un concepto con el que me quedé estudiando respecto a la iglesia en la universidad, y es que la iglesia como tal es esa comunidad de creyentes alrededor del mundo, tanto del presente, pero también del pasado, y seguramente los que van a creer en Cristo como su único y suficiente Salvador en el futuro. Entonces, no solamente estamos hablando de nosotros, y la iglesia no es algo que nosotros nos inventamos, no, tenemos una historia de siglos
Incluso hay personas que están ya en la presencia del Señor, que hacen parte de la iglesia. Entonces, tener esa dimensión completa y no creer que son las cuatro, pues ahora sí, literalmente las cuatro paredes en las que estamos ahora, sino que sirvo a la iglesia todos los días cuando sirvo a mi esposa, cuando tomo un café con un amigo, cuando oro por alguien, sea aquí o en otra ciudad o en otro país o a través de una llamada, estoy sirviendo a la iglesia. Eso de pronto abre mucho nuestra perspectiva respecto a lo que es la iglesia, esa comunidad de creyentes alrededor del mundo, tanto del presente como del pasado, pero también del futuro. Y lo otro es respecto a la cabeza, que creo que también hay muchos paradigmas que necesitamos ir rompiendo respecto a la cabeza de la iglesia. Sí, claro, hay una historia, y ya con esto cierro, que nos muestra algo muy desafortunado, y es que siempre se quiso hacer ver que la iglesia de Cristo tiene una estructura vertical, ¿no? Y esto ocurrió... Piramidal, podríamos decir. O piramidal también. Esto ocurrió pues básicamente después del tiempo de la iglesia primitiva, cuando el Imperio Romano empezó a tomar el cristianismo como la religión oficial y bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vemos hoy en día, no solamente de los católicos, sino también de los protestantes, es que se quiere hacer ver y se quiere practicar el hecho de que la cabeza es un hombre o es un grupo. Entonces esto es algo terrible porque el corazón del ser humano es engañoso y esa es la razón por la cual vemos miles de personas dominadas por otra persona, engañadas por otra persona que está en la punta de la pirámide. Obviamente tiene que haber un liderazgo en la iglesia de Cristo. Obviamente tiene que haber una dirección de personas, un orden de las personas que Dios ha puesto a liderar, entendiendo el liderazgo como el servicio a otros, ¿no? Porque el que quiere ser el mayor es el que les sirve. Pero nunca ese sentir o ese practicar el hecho de que yo tengo que rendirle cuentas digamos, de mi vida, incluso por sobre mi relación con el Señor, a otra persona que me manda y que me dice cómo vivir y que me influye de una manera absolutamente abusiva o intrusiva en mi vida. Tenemos que empezar como decíamos el domingo, a ser rebeldes con causa de ese concepto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo para que por favor la investiguen por la palabra que usa Pablo en Colosenses capítulo 1 cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Bien, cerramos esta parte de Efesios 4 diciendo que al final el propósito de edificarnos los unos a los otros, lo que dice Efesios 4:13 es que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esa debe ser la meta por la cual todos estamos trabajando en la iglesia, por la cual todos estamos poniendo al servicio de la iglesia los dones y los talentos que el Señor nos ha dado, y es que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Dice también a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, a lo que nosotros debemos apuntarle cada día es a ser más parecidos a Cristo todos los días. Y en esa labor, en ese trabajo, no estoy yo sola tratando de alcanzar esa estatura, sino que el Señor me ha permitido ser parte de su cuerpo, ser parte de la familia de Dios, de la iglesia, para ser edificada por mis hermanos y en esa medida, y también yo edificar a otros y en esa medida crecer todos juntos en el conocimiento del Hijo de Dios y en la fe. ¿Qué más podemos decir respecto a servir a la iglesia? Servir a la iglesia tiene que ver con amarnos los unos a los otros. Porfa, si alguien puede leer Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17,
versículos 20 al 23. Dice Entonces, así, dale. mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Al 22. Al 23, Martica. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien, aquí el Señor Jesús está orando. Esta es la famosa oración de Jesús por sus discípulos antes de ir a la cruz. Y le está pidiendo al Padre, no solamente por esos 12 que tenía en ese momento, o seguramente muchos más, cientos fueron sus discípulos en ese momento. Está clamando por ellos, pero también por los que van a creer después por la predicación de ellos. Y dice que todos sean uno. Hay dos palabras importantes en estos versículos que acabamos de leer: unidad y amor. El amor en medio de nosotros va a ser el que promueva esa unidad, y por ese amor y por esa unidad es que la gente va a poder ver el amor de Cristo y conocer el amor de Cristo, no solamente entre nosotros, sino también hacia aquellos que se encuentran lejos del Señor. Y lo que Jesús está clamando aquí es: Padre, que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Yo sirvo a la iglesia con los dones que Dios me ha dado, pero también amando a mis hermanos y promoviendo la unidad en la iglesia. Finalmente, respecto a la unidad, quiero que leamos Filipenses 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna afecto entrañable, si alguna misericordia, completamente gozo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Amén. Yo creo que esto es un resumen de lo que Jesús mostró con su vida aquí en la tierra, ¿cierto? Y de hecho por eso Pablo lo toma como ejemplo. Y primero les dice, si hay un estímulo en su unión con Cristo, les está diciendo a los filipenses, o sea, ustedes ya están unidos a Cristo. ¿A qué los debe estimular esa unión con Cristo? Ese consuelo de amor que han encontrado en Él, ese compañerismo con el Espíritu Santo, ese amor que hay en ustedes porque Cristo está en ustedes. Entonces tengan un mismo parecer, un mismo amor, estén unidos en alma y pensamiento, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Y eso obviamente, como también lo decía Andrés hace un rato, desde nuestra propia vida, si somos creyentes, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en el Transmilenio, cuando estamos conduciendo en la calle, cuando estamos en el supermercado, no hagamos nada por egoísmo o por vanidad, y mucho menos en la iglesia, claramente. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esto yo sé que es difícil de practicar, porque he estado leyendo estos versículos en los últimos días y digo, no es fácil. No es fácil considerarme a mí inferior al resto y al resto superiores a mí, y trabajar en la humildad y no velar solamente por mis intereses, como dice el versículo 4, sino también por los intereses de los demás, las necesidades de los demás, la opinión de los demás. Esta es la forma como debería funcionar la iglesia, esta es la forma como debería funcionar la familia de la fe, pero también como deberíamos funcionar los creyentes en la familia, en la sociedad, en el trabajo, donde quiera que el Señor nos lleve. Ese debería ser nuestro sello, el amor y la humildad, porque finalmente ese fue el ejemplo que Cristo vino a darnos, ¿cierto? Y se supone que somos cristianos, imitamos a Cristo.
yo pienso que primero debe estar el amor del Señor en mí, más bien, y que es el amor del Señor en mí el que me enseña a amar y el que me capacita a amar. Y al final es el amor de Dios, que es el único que todo lo puede, todo lo soporta, no es envidioso, no es jactancioso, no busca lo suyo. Es ese amor de 1 Corintios 13, el amor de Dios en mí, el que me podría facultar o el que me faculta y el que me capacita para amar a los demás. 1 Juan 3 dice desde el 16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Más allá de pensar en nosotros mismos primero o antes que en los demás, como leíamos también en Filipenses, es ver a Cristo y ver cómo Cristo amó. Y en esa medida yo puedo aprender a amar, recibir el amor de Cristo y amar a los demás con ese amor con el que Él amó. Yo creo que cuando ponemos los ojos en nosotros mismos podemos amar, pero yo creo que es un amor muchas veces egoísta también, ¿no? Las personas afuera que no son creyentes aman seguramente, porque además Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza, y entre otras cosas eso significa que tenemos la capacidad de amar, y una persona que no es creyente ama. Pero también decía el Señor Jesús en Mateo, ¿qué gracia tiene que ustedes amen a los que los aman? Pues los que no son creyentes hacen lo mismo, aman a los que los aman, pero a los enemigos no. ¿Quién tiene la capacidad de amar a un enemigo? Solamente aquel que ha recibido el amor de Dios siendo enemigo de Dios. Cuando todos éramos enemigos de Dios y pecadores, Él se entregó por nosotros y nos amó primero para que nosotros podamos amar a otros. Y ese amor debe ser evidente. Si el Señor está en nuestro corazón, si hemos aceptado su perdón y su salvación, y Él es el Señor de nuestra vida, hemos recibido su amor, tenemos la capacidad de amar no solamente a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que no nos aman y que muchas veces son difíciles de amar. Pero creo yo que a lo que Filipenses nos llama, Primera de Juan nos llama, el Evangelio de Juan nos llama es a imitar a Cristo, imitarlo principalmente en el amor y en la humildad, en que Él se despojó de sí mismo, decidió hacerse hombre, bajar a nuestra condición, entregar su vida, y yo creo que en esa medida estamos nosotros llamados a imitar su ejemplo. Vamos a cerrar en esta noche con esta frase, sirvo con la iglesia. Entonces no solamente estamos llamados a servir a la iglesia, sino a servir con la iglesia. Como somos la iglesia, ¿cierto? Somos la iglesia, entonces nosotros estamos llamados a servir como iglesia, con la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Creo que ya hemos hecho mucho énfasis en la misión de hacer discípulos que encontramos en Mateo capítulo 28 y que hace parte también de nuestra misión como iglesia Torrefuerte. Mateo capítulo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, con la autoridad que el Señor Jesús había recibido de parte del Padre en el cielo y en la tierra, les dice a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la instrucción que el Señor está dando? No solamente ir, sino hacer discípulos. O sea, el centro de este mensaje o el mandato que el Señor está haciendo es hagan discípulos. Mientras están yendo a donde quiera que vayan, hagan discípulos. ¿Y qué significa ser discípulos? Pues bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso no se limita solamente a sumergir a una persona en agua, sino bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa sumergirnos o sumergir a las personas a las cuales vamos a discipular en quién es Dios. Sumergir a esas personas en quién es Dios, en quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado a obedecer a nosotros. ¿Cómo puedo yo enseñarle a otro? Pues debo primero aprender a obedecer lo que el Señor me está llamando a mí a obedecer, para poder enseñarle a otro a hacerlo.
Entonces, por eso digo ahí, para ser discípulos, primero debemos ser discípulos. Si por favor alguien puede buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, y leemos el versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les está diciendo a los que habían creído en él, porque bueno, el primer paso obviamente es creer, pero no nos podemos quedar ahí creyendo y ya. Mucha gente cree en Dios, mucha gente cree que Jesús vino a morir por los pecados de la humanidad, pero de ahí a ser discípulos, pues hay que dar otro paso y es mantenerse fieles a las enseñanzas del Señor. Eso es lo que caracteriza realmente a un discípulo, el que se mantiene en las enseñanzas del Señor Jesús. Pues de hecho el Señor Jesús mismo en Mateo dice: muchos me van a decir Señor, Señor, pero en el día final yo les voy a decir: apártense que no los conozco, no tengo relación con ustedes ni ustedes conmigo. Entonces va más allá de creer o decir de labios para afuera Señor, Señor, pero no tener una relación y no mantenerse en las enseñanzas que Jesús nos dejó. Juan capítulo 14, 20 y 21, ¿qué dice? En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es aquel que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muy bien, así como decía Erwin hace un rato, hay una conexión entre el amor y el cumplimiento de los mandamientos, ¿cierto? Por eso Jesús resume los mandamientos, todos los mandamientos, en amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas, y en amar al prójimo. Ahora, es el amor evidente cuando yo obedezco los mandamientos, ¿cierto? Yo no puedo decir que yo amo a Dios, pero yo no obedezco sus mandamientos. O yo no puedo decir que amo a mi prójimo, pero estoy siendo envidioso, estoy matándolo con mis palabras, porque recordemos que también la palabra de Dios nos dice que no solamente es coger un cuchillo o un arma y asesinar físicamente a otra persona, sino cuando hablamos mal de esa persona, cuando la ofendemos, cuando la herimos, en cierta forma estamos siendo asesinos de la persona. Entonces, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta respecto al amor, y creo que lo hemos dicho en otras oportunidades. No son solamente flores y corazones volando en el aire, sino que el amor debe ser real en nuestra vida como creyentes y como iglesia, pues poniendo en práctica lo que el Señor ha dicho en su palabra para nosotros. Finalmente, Juan 15, del 15 al 16, ¿qué dice respecto a ser discípulos? Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bien, entonces el ser discípulos de Jesús tiene que ver con amar y con cumplir sus mandamientos. Entonces vamos a ver solamente algunas cositas, porque yo sé que podríamos sacar una lista mucho más larga de la que yo saqué, pero saqué algunos puntos respecto a lo que nosotros debemos hacer que Jesús hizo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Jesús que deberíamos hacer nosotros, que tiene que ver con el servicio de nosotros como creyentes y como iglesia? Entonces, lo primero es someternos a la voluntad del Padre. Como decía Andrés, nuestra cabeza es Cristo. Dios es la máxima autoridad de la iglesia y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Entonces, por encima de mi propia voluntad, de la voluntad del pastor, de la voluntad de los líderes, de la voluntad de la sociedad, de la voluntad de nosotros, pues debe estar la voluntad del Padre. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, más que hablar o decir muchas veces, sí, yo soy cristiana, yo asisto a la iglesia, voy todos los domingos, llevo 30 años en el Evangelio, más que todo eso es estar evaluando todos los días, bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios es mi Señor, yo soy creyente, hago parte de la iglesia, imitadora de Cristo, seguidora de Cristo, discípula de Cristo y estaré en la capacidad de enseñarle a otro a ser discípulo de Cristo, en la medida en que yo me someto a la voluntad del Padre. Cristo mismo dijo que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, del Padre, ¿cierto? Cuando dice también en Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa porque humanamente no quisiera, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, una vez más, estamos llamados a imitar el ejemplo de nuestro Maestro. Hagamos y busquemos hacer siempre la voluntad del Padre. Lo otro que Jesús hizo fue anunciar la llegada del reino de los cielos. Y lo podemos ver en los evangelios, pero quiero que leamos en Marcos capítulo 1, que es el evangelio que estamos estudiando este año en la iglesia. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es lo que la iglesia y los creyentes deberíamos estar haciendo, queridos hermanos y amigos, anunciando la llegada del reino de los cielos en la persona de Cristo. Entonces, el reino de los cielos llegó a esta tierra cuando Cristo llegó a la tierra, a inaugurar ese reino. Nosotros deberíamos estar anunciando que ese reino ya llegó. Obviamente no está culminado ni está siendo, como lo decimos, no está operando en su plenitud, pues porque obviamente uno ve que en este mundo todavía el enemigo está operando, pero ya fue inaugurado en Cristo, con su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, lo que deberíamos estar anunciando es: el reino de los cielos se ha acercado y todos deberíamos estar, primero, como dice aquí, volcados al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, que nos da ese acceso al reino de los cielos. Y no solamente el acceso de decir, bueno, ya me salvé, no voy al infierno, sino que nuestra vida como creyentes de forma individual, pero también como iglesia, pueda mostrar en qué consiste ese reino de los cielos. ¿En qué consiste la vida del reino? Entonces, no lo vamos a leer todo, obviamente, por tiempo, pero les invito que en el resto de esta semana puedan leer el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5 al 7. Todo lo que Jesús está diciendo ahí, hermanos queridos, es la forma como los ciudadanos del reino de los cielos deberíamos estar viviendo. Mateo capítulo 5 al 7. Quiero que leamos Mateo 25, 31 al 40. ¿Qué significa vivir con los parámetros o en los parámetros del reino de los cielos y mostrar que pertenecemos a ese reino de los cielos? Mateo 25, 31 al 40. Dale. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti?
Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Hermanos queridos, el reino de los cielos es un reino de justicia, de amor, de compasión. Anunciar el Evangelio tiene que ver con anunciar que Cristo primero vino a librarnos del pecado y de la muerte eterna, pero vino también a restituir lo que habíamos perdido como raza humana en el huerto del Edén. Las bendiciones de Dios, el plan maravilloso de Dios, el diseño original de Dios para la humanidad y para toda su creación. Entonces, el vivir conforme a los parámetros del reino significa estar pensando todo el tiempo en qué es lo que el Señor quiere que yo haga hoy, en este momento, en mi casa, en mi barrio, en la sociedad en la que estoy, en mi trabajo, en la calle cuando salgo a ser ciudadano. ¿Cómo estoy yo reflejando que el reino de los cielos, que hago parte del reino de los cielos y que el reino de los cielos ahora es presente porque Cristo vino y porque la iglesia está aquí representándolo? Tiene que ver con predicar el evangelio primero, claro, pero también tiene que ver con todo lo que Mateo 25 está diciendo. Suplir las necesidades del que tiene necesidades. Estar a favor de la justicia, del amor, de la bondad, de la compasión. Porque es que creo que ese fue el ejemplo que Jesús vino a darnos también, ¿no? Lo juzgaron y lo criticaron, como veíamos en la predicación de Dani, porque se sentaba con los pecadores, con los recaudadores de impuestos, las prostitutas, o sea, los peores. Estaba escuchando esta mañana la predicación de Wilson sobre el leproso, por ejemplo. ¿Quién se acercaba a un leproso en el tiempo de Jesús? Nadie, porque primero estaba en juego su propia pureza ritual, ¿cierto? Si iba y se acercaba o tocaba, ya quedaba impuro. El leproso era un marginado de la sociedad, o el paralítico, del cual también hemos leído recientemente, una persona que si no tenía que depender de otros o si no, no podía valerse por sí mismo. Las mujeres en el tiempo de Jesús eran también un ciudadano de baja categoría en esa época, y con esas personas fue que Jesús compartió, se acercó. Los evangelios también dicen en muchas oportunidades que tuvo compasión de las multitudes. Jesús no andaba codeándose solamente con los fariseos y los de la clase más alta. Seguramente sí tuvo discípulos en las clases altas y entre los sacerdotes y los fariseos y los escribas, pero también, como Nicodemo, pero también estuvo con las personas que necesitaban de compasión, de sanidad, de restauración. Y a eso nos ha llamado el Señor, hermanos queridos, a mostrar su amor, su justicia, su verdad en la práctica, en el día a día, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Finalmente, quiero que leamos 2 Corintios 5, 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Carlitos. Hay varias cosas importantes en estos versículos y les animo a que puedan leerlo ahora antes de dormir con mayor detenimiento, pero quiero cerrar con esto. La iglesia tiene un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Y eso tiene que ver con amar y llamar al arrepentimiento a aquellos que están lejos. Yo creo y he crecido en la iglesia, estoy ahí desde niña. Yo creo que por muchos años la iglesia o por muchas épocas la iglesia ha estado como enfocada en sí misma. Y todo es aquí nosotros, muy lindo, nuestros tiempos de alabanza, de adoración, de estudiar la palabra, todo aquí adentro para la iglesia, pero ¿qué de los que están afuera? ¿Qué de aquellos que están necesitando escuchar este mensaje de reconciliación? Dios ya nos reconcilió con Él en Cristo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, anunciándoles a aquellos que no tienen esperanza, que aún se encuentran muertos en delitos y pecados, que Dios ya los reconcilió con Él. Hemos sido llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. Por cuanto Cristo murió por nosotros, nosotros ahora vivimos para Cristo, no vivimos para nosotros mismos. Y nos ha encargado este mensaje de reconciliación y nos llama aquí el apóstol Pablo embajadores de Cristo. Y el mensaje que deberíamos dar es: en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Si todos los días en nuestra mente estuviera presente el hecho de que en cualquier momento un compañero de trabajo nuestro puede perder la vida, y si no ha creído en el Señor para salvación, va a pasar una eternidad en el infierno, pues como no tenemos ese pensamiento ahí constantemente, pues como que no está esa premura de decirle a la gente, reconcíliate con Dios. Y no solamente por la eternidad, puede ser que la persona pueda estar aquí sobre esta tierra hasta su vejez, pero ¿qué tipo de vida lleva una persona que no tiene a Cristo? ¿Y qué tipo de vida lleva una persona que sí lo tiene? El que no tiene a Cristo está muerto, está perdido. A eso nos ha llamado el Señor, como iglesia y como creyentes, a ser imitadores de Cristo. Y en ese ser imitadores de Cristo estamos llamados a ser discípulos que también sean imitadores de Cristo y puedan impactar a otros en el lugar donde el Señor los ponga y donde el Señor nos permita ir a cada uno de nosotros. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? En el transcurso de esta clase, que me pareció muy linda, para cerrar como con broche de oro, a mí por lo menos me ha hecho reflexionar de que de verdad nos hace falta más esa comunión con Cristo para poder reflejarlo, porque es verdad lo que dice Erwin también. El Señor hace mucho tiempo también me puso lo mismo con una persona de calle y me decía, abrázalo. Yo pues fui, le compré algo y le llevé y lo traté de tapar y bueno, pero le hace falta a uno de verdad más esa comunión con el Señor para poderlo reflejar y llegar a lo que el Señor dice en su palabra. Tuve hambre y no me diste de comer, ¿sí? Que más de hablar es el ser, ¿no? Más también ese es del ser, porque de pronto puede una persona también hablar mucho, pero con sus hechos está demostrando totalmente lo contrario, y es por eso que la iglesia hoy está como está, ¿sí? Que la gente está desertando, que no sabe ni para dónde va, por lo mismo, por el mal testimonio, ¿sí? Que dicen, no, pero pues dicen esto, pero hacen otra cosa. Entonces, sí que esto por lo menos a mí me lleva a reflexionar que de verdad tiene que haber un cambio que se note como iglesia, como cuerpo de Cristo, para reflejarlo en la familia, en la vecindad, en el trabajo, donde quiera que estemos, que la persona pueda decir qué tiene de especial esta persona, porque habla con amor si la trato mal o la miro mal, pero sigue con ese amor y dándome la mano, porque me hizo ese favor cuando yo no lo merecía porque me porté mal. Entonces ese es el momento para decir, Cristo está en mi corazón. Eso sí, me parece a mí, les doy las gracias por
por ese tiempo, por ese amor, por esa dedicación, y que Dios los bendiga grandemente y sigan así, no cambien. Gracias Martica por tus palabras. Antes de darle ahí la palabra a Merceditas que está alzando la mano, yo creo que solamente nos hace falta mucho el disponernos y también como trabajar en la humildad, ¿no? En lo que leíamos en Filipenses, negarnos muchas veces a nosotros mismos y pensar más en los demás. Y yo creo que eso es solamente algo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno y en la medida en que cada uno se dispone y también en el contexto en el que el Señor nos haya puesto. El último ejemplo que Martica daba, de pronto de personas con las que uno no se lleva bien en el trabajo, en el barrio, en la familia, y que vean que uno tiene una actitud diferente, eso va a empezar a mostrarle a esa persona el amor del Señor, porque lo que yo decía hace un rato también, no es ni siquiera uno mismo, sino es el Señor obrando. Cuando uno permite que el Señor obre a través de uno, es el Señor mismo obrando a través de mí para alcanzar a otros. Merceditas, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo digo que esto es un proceso y como proceso debemos iniciar con nuestro entorno, o sea, nuestra familia. En nuestra familia a veces hay muchas necesidades de muchas cosas. No debemos iniciar que con los de la calle, que con no sé, si en nuestra familia están pasando cosas que nosotros también como cristianos debemos ayudar en el entorno de la iglesia. Por ejemplo, yo que soy nueva, pues yo no conozco a muchos de los que están ahí, no sé las necesidades que tengan ellos, que puedan tener, entonces yo no puedo actuar porque no conozco, ¿sí? No sé las necesidades. Entonces pienso que eso es un proceso que debemos empezar a manejar para llegar a esa parte que dice Erwin de una persona de la calle y todo eso, empezar a manejar las necesidades de nuestro entorno y más de la familia. Las más cercanas, así es, Merceditas. Porque también es triste muchas veces que uno dé más afuera y que en su Ujú. propia familia uno no esté dando testimonio del amor del Señor. Exacto, Eso inclusive para los familiares que no son creyentes es un mal testimonio. Porque exacto. dicen, véalo, Porque allá sí dicen, está haciendo mire cosas ese a otros. cristiano que es lo que Exactamente. va a una iglesia cada Sí, domingo y no está colocando de su parte aquí así es. a X o Y persona que está necesitando Sí, de nuestra familia. así es, Merceditas, es cierto. Yo quería de pronto también dar un aporte final respecto a este tema más de la práctica cristiana y es parte del propósito y la intención de este curso es que nosotros como familia y como iglesia pudiéramos pasar de lo dogmático, es decir, de las ideas que se nos han enseñado de pronto por años y que hemos escuchado y que no están de acuerdo a las escrituras, que podamos pasar de lo dogmático a lo pragmático, es decir, más a la práctica de la vida cristiana a la luz del texto bíblico. Y hablando de esto específicamente que estamos discutiendo, ya para ir terminando, es el Señor a cada uno de nosotros nos creó diferentes, ¿no? De eso somos conscientes. Él nos colocó, nos dio vida, nos permitió nacer en una familia específica, en un país, en un barrio, etcétera, etcétera, con unas costumbres específicas. Nos dio también unos dones y unos talentos específicos y nos colocó en un contexto, ¿cierto? Entonces, como dice Merceditas y como ya todos han aportado, es necesario nosotros empezar a ser sensibles al contexto en el cual estamos, ¿sí? Porque no siempre, y esto hace parte del dogma, no siempre todos vamos a tener la oportunidad o la capacidad o la disposición para acercarnos a un habitante de calle. Entonces, de pronto, nos sentimos culpables por no ir al África, por no acercarnos al habitante de calle, por no ir a los barrios más vulnerables donde hay más pobreza. Pero puede ser que también de otras maneras, como decía Lorena hace un momento, había muchísima necesidad en las altas esferas y Jesús compartía también. Por ejemplo, Jesús visitó a la casa de Zaqueo, que era un jefe de los cobradores de impuestos, era, mejor dicho, el ministro
de finanzas de la época. Y Jesús, y era un marginado por la sociedad, y Jesús sintió compasión de él y también trajo el reino a su casa, ¿no? Y también estuvo con los más pobres, con los leprosos, con los enfermos. Entonces, toda esta dinámica del ministerio de Jesús nos enseña que no solamente son las personas de pronto que están en las calles, que obviamente están necesitados física y espiritualmente, pero también a cada uno según las capacidades, dones, talentos y en el contexto donde el Señor nos ha colocado, seguro vamos a encontrar necesidad. Con el presidente de la compañía donde trabajamos, como con la persona que Erwin nos comenta, de cualquier manera y en el contexto en el que estamos, vamos a encontrar esa necesidad de traer el reino del Señor y de ejercer el ministerio de la reconciliación.